Esta mañana, el presidente de México anunció que tras un acuerdo económico podrán iniciar los trabajos de ampliación de la terminal aérea de Santa Lucía. Acompáñenos, estos son los detalles. El reciente acuerdo alcanzado con poseedores de bonos del aeropuerto de Texcoco limpia el camino para iniciar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la base aérea de Santa Lucía. Porque aunque se trata de una parte de los bonos, ya va implícito, se contempla el modificar las reglas. Ese es el acuerdo principal, el que pueda el gobierno actuar con independencia. No iba a ser posible hacerlo si no se conseguía este acuerdo con este porcentaje de las acciones. Indicó que la medida representa una inversión de 1.600 millones de dólares, pero que el riesgo que se corría de no haber llegado a un acuerdo era la prolongación de la obra en Santa Lucía, porque se pudo haber entrado en litigios que hubieran retrasado la solución a la problemática de saturación del actual aeropuerto capitalino. Sin embargo, aseguró que se cumplió con los compromisos de respaldar, apoyar y proteger a los empresarios, quienes además podrán participar en otras obras de gobierno. Hay mucho trabajo, hay mucha obra. Hasta diría que van a faltar empresas, porque tenemos muchas obras. Por ejemplo, vamos a licitar lo del Tren Maya. Son 7 tramos, 150,000 millones de pesos aproximadamente. La refinería ya tiene presupuesto, solo este año 50,000 millones. El mandatario mexicano informó que en lo inmediato se iniciarán los trabajos de construcción de 2 pistas en Santa Lucía, obras que confirmó realizará el propio ejército. También se trabajará en las vías de comunicación entre el nuevo aeropuerto y el actual, ubicado en la zona oriente de la ciudad. Informó que para ello se cuenta ya con un presupuesto de 6,000 millones de pesos. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.